Y yendo a la palabra de hoy, pero de donde estoy, acá, tenemos cena del Señor, y seguir con el mismo tema de armas para la guerra espiritual, porque, le repito, el pacto de la cruz es una declaración y es un acto de guerra. En la cruz el Señor hizo dos cosas, desde el primer momento, o sea, desde que fue crucificado hasta que fue bajado, después enterrado y después resucitado. Él hizo dos cosas, bueno, dos cosas básicamente, ¿no? Hizo muchas cosas, pero hay dos cosas. La primera se las leí recién, primera de Juan 3:8, dice en el final del versículo: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces lo que Jesús hizo en la cruz es destruir, vino para destruir las obras del diablo. Obras de maldad, de destrucción, que Él es el que viene a robar la fe, la esperanza, el que quiere lastimar y hacernos perder la imagen de Cristo en nosotros. Te roba tus ganas, te roba tus expectativas. A veces uno piensa, cuando piensa en una obra diabólica, uno se limita a una sola cosa, lo rebaja a hechicería, a brujería, a actividades que son claramente satanistas. Y no, eso no es la obra del diablo. Eso es un aspecto muy visible, pero la obra del diablo es muchísimo más amplia, y es la que está reflejada, esto lo hablamos el domingo, en Juan 10:10. Él vino para hurtar, matar y destruir, básicamente sobre todo eso. Y cuando dice también Jesús que es un mentiroso, todo eso lo hace a través de la mentira, de la artimaña, del engaño. Es mentiroso por naturaleza y artista. Por eso decía en el devocional de esta mañana, si usted lo escuchó, ligando lo que fue la semana pasada con algunos puntos de la palabra de hoy, que en la guerra espiritual no se conversa con la otra parte, con el enemigo. Porque aquel que te está buscando tu mal, aquel que te quiere destruir, aquel que está haciendo de todo y cualquier cosa para que vos te vaya mal, ¿te vas a sentar a negociar? Y si te sentás a negociar, ¿qué cosa positiva te va a dar, te va a decir, o qué beneficio te va a traer de esa conversación? Lo único que podés llegar a alcanzar es un poquito de engaño y artimaña y volver a caer en el mismo error. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 13: a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, viviendo a tu manera, quiere decir, les dio vida, Cristo les dio vida juntamente con Él, perdonando todos sus pecados, anulando el acta de los decretos. Es importante, el versículo 14, es importante que usted entienda esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. ¿Qué significa esto? Una de las cosas que decía la semana pasada o la anterior es que la guerra espiritual no es un golpe así al aire, sino que es un plan. No es algo casual, no es un tiro así perdido, no es una bala perdida. Hay un plan que comienza, por ejemplo, como lo que le digo de la Agenda 2030, empieza de muy atrás, con algunos detalles muy específicos que aparentemente son cosas positivas, son cosas buenas para la sociedad, buenas para el mundo, buenas para el sistema, ¿cómo se dice?, ambientalista, buenas para el medio ambiente, buenas para un montón de cosas, pero detrás de todo lo bueno hay una sola cosa, y se la vuelvo a repetir por si no me entendió. Control, primeramente disminución de la población, y el segundo punto, control de esa población restante. Está pensado políticamente con un criterio lógico, o sea, es un muy buen plan. Gente que está diciendo, dentro de 100 años el mundo va a ser ingobernable, dentro de 100 años los recursos se van a agotar, dentro de 100 años la gente no va a poder subsistir de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, planeemos algo, que haya menos gente y que todos los sistemas de gobierno sean más dictatoriales y que se controle todo. O sea, fíjese lo que le estoy diciendo, que es una aberración. Pensado políticamente es un buen plan. Por supuesto que los políticos a nivel mundial tampoco lo saben, que son simples herramientas y que eso es un plan espiritual, es un plan diabólico. Desde siempre el enemigo ataca a la creación de Dios, y la obra suprema de la creación de Dios es la humanidad, el ser humano. Entonces es un plan diabólico. En ese plan diabólico le digo que hay un plan, que no es la cosa así al azar. Versículo 14, le repito: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria.
hay en algún lugar un acta, un libro de actas, un decreto, un escrito, un documento, una carta documento, en algún lugar está escrito con todos los puntos y los subpuntos de cómo hacerte la vida imposible. Hay en algún lugar escrito, no sé si en forma real o escrito en el aire o en el agua, pero sí escrito de cuáles son los pasos para que vos te vaya mal y para que vos llegues a vivir una vida, aunque seas cristiano, porque eso es importante para que lo note, que el tema diabólico o espiritual o demoníaco no es sacarte de la iglesia. Si te saca de la iglesia, mejor. Pero no es solamente sacarte de la iglesia. No es que dejes de creer. Si dejas de creer, mejor. El tema diabólico, el tema espiritual, como tiene tantas líneas distintas, es súper hábil, es para felicitarlo. Pasa por, si te saco de la iglesia, buenísimo. Si dejas de creer, buenísimo. Pero si no te puedo sacar de la iglesia, y si no dejas de creer, que la pases lo peor posible. Que tengas todo tipo de amarguras, de angustias, de conflictos, de problemas. Meterte tal vez, porque dentro de eso podemos hacer otros subpuntos. Meterte tal vez en religiosidad, meterte tal vez en alguna doctrina antigua o retrógrada, meterte tal vez en algún sistema donde seas manipulado y lo único que hagan es sacarte plata. No interesa, todo eso que funcione para que vos la pases mal. Y que uno de los preceptos que va justamente en el mismo versículo en contra de la obra del diablo, o sea, la obra de Cristo, es que vos tengas una vida en abundancia. Es que vayas caminando por la calle con cara de feliz cumpleaños. Todo el tiempo. Que alguien te pregunte, ¿qué le pasó? ¿Cómo se llama cuando te agarran una parálisis? No, parálisis no. Gracias. ¿Te agarró parálisis facial que estás con la boca así? No, estoy contento. Que le digan eso. Que esté haciendo publicidad de pasta dental. Así por la calle todo el tiempo. Mañana tengo dentista, ya sufro. Entonces, que esté así, que vaya contento, feliz de la vida. Una vida abundante. Una vida que no se trata de dinero, sino se trata de realización, se trata de gozo, se trata de plenitud, se trata de sentirte bien, se trata de sentirte feliz. En el mismo versículo. Como si fuera una grieta, como si fuera blanco-negro, como si fuera vacío-lleno. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. O usted decide con qué se queda. El plan de Cristo de destruir las obras del diablo es brindarnos a nosotros una vida en abundancia, una vida feliz. Por eso, repito, anulando, sin lentes no veo, pero ni el aire, anulando el acta de los decretos que había contra vos, que nos era contraria, quitándola de en medio. Ya no tiene vigencia, no tiene poder, ya no existe. Aquello que se escribió contra vos, tenés que entender esto, lo que se escribió contra vos ya no existe. El plan en tu contra ya no existe. Lo que el mundo espiritual se había escrito contra vos ya no existe. Por lo tanto, nada ni nadie tiene autoridad ni poder sobre tu vida. Ni el brujo de la vuelta, ni el umbanda de la otra esquina. Ni la cinta roja, ni la cruz de sal, ni el muñequito pinchado, ni la maldición, ni el que te ora en contra. Nada de eso tiene autoridad. Y le digo el que te ora en contra porque hay gente incluso que piensa, todo por supuesto errores doctrinales y ignorancia y falta de entendimiento. Hay gente que piensa que si un cristiano, un hijo de Dios, con fe, con autoridad espiritual, ora para que te vaya mal, te va a ir mal. O sea, rebajás a la fe y al reino de Dios a simplemente curanderismo, espiritismo y nada más. La oración no maneja ni mueve la mano de Dios. La oración no maneja, no determina la voluntad de Dios. La oración solamente activa lo que Dios ya quería hacer y está esperando el combustible de tu oración y de tu fe para que eso suceda.
nada ni nadie puede hacer nada para manejar o manipular a Dios. Sigo en este versículo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y esta es la segunda parte importante de este texto. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, todo bicho que camina va a parar al asador, en este caso a la cruz, despojando a los principados y a las potestades, las autoridades espirituales que están laburando para que a vos te vaya mal, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, diciendo: acá está el que buscaba tu mal, ya no tiene autoridad sobre vos. Y la NBI dice, que no quise poner ese versículo porque el resto no me gustaba, pero dice en medio de esto una frase. Cuando está hablando de exhibir, gracias, avísame de golpe. Estoy buscando para cambiar la palabra y ya está el versículo ahí. Esta gente muy rápida. Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Por eso me quería la otra, porque habla de la cruz. Esta no. En su desfile triunfal. Lo humilló al poder diabólico, al poder satánico. El acto de la cruz, el pacto de la cruz, es hacer guerra espiritual. Es poner al diablo y destruir su obra. Hasta ahora, y le repaso rápido para que recuerde, no para que anote, no se lo voy a dictar, si después quiere lo pide, lo busca o busca las grabaciones de las reuniones anteriores, pero lo que vimos respecto a la guerra espiritual es lo siguiente: que no se basa en el poder, sino en la verdad, que el evangelio es guerra, como le estoy diciendo, que la guerra es una confrontación entre dos bandos opuestos, que la guerra espiritual se convierte en una guerra de reinos, que la guerra espiritual, lo que le acabo de decir, no es casual, siempre hay un plan, que nada de lo que te pasa es casualidad, o lo provoca Dios, o lo permite Dios, o está tramado por el diablo, que la Biblia nunca dice que te cuides del diablo, sino que te cuides de vos mismo, que sos más peligroso que el diablo, porque el único que le puede darle autoridad al diablo, ya lo dije muchas veces, ¿no? El único que le puede dar autoridad a la cucaracha esa para que tenga efecto en tu vida sos vos, dándole permiso o escuchando lo que venga a decirte. Que no existe un plano o un bando neutral, o es con Dios o es contra Dios. Que no existe un bando neutral, la guerra espiritual es una confrontación entre dos bandos opuestos. Que los bandos opuestos no conversan, lo que le dije hace un rato, no negocian, no hacen concesiones. Que cuando vos no tomás una posición en esta guerra, ya tomaste una posición, y la posición es la del vencido. Que cuando estableces un diálogo con el bando enemigo, va a usar estrategias que debilitan tu fe. Que cuando prestas tu oído al bando enemigo, va a utilizar armas que impacten en tus pensamientos y estos en tu fe, todo lo que te acabo de decir en estos momentos. Que cuando conversás con el enemigo, él tuerce tu visión para que no veas al que te puede salvar. Y ahí estaba Pedro mirando a Jesús en el agua. Que cuando se tuerce tu visión, dejás de mirar quién sos, dejás de ver quién es Dios y que Él está con vos. O sea, ya no lo miras a Él, no te das cuenta dónde está, no ves que estás con Él, ni ves lo grande que es. Entonces de golpe estás como un paria en medio del mar, solo, como abandonado en un barco, no tenés absolutamente nada, quedás aislado a expensas de los ataques espirituales y desviado de tu fe y tu propósito, todo por correr la mirada, o como le decía hoy a un amigo, por prestar atención a algunas cosas que siempre pasan y que desvían tu mirada. Como si yo, por ejemplo, en este momento, en vez de darle la gloria a Dios por ese tiempo de declaración, me detuviera solamente en que aquella luz y esta no anda, y que estas dos se apagaron porque aquella está desconectada. Entonces digo, qué culto feo, porque la luz no anda. Eso es poner la mirada en lo que te desvía del foco importante, que es, en este caso, darle la gloria a Dios, adorarlo a Él, recibir esta palabra y en unos instantes poder participar y celebrar de ese acto de celebración de la cena del Señor. Le repito, cuando se tuerce tu visión y dejas de mirar quién sos y quién es Dios y que Él está con vos, quedás aislado a expensas de sus ataques y desviado de tu fe y propósito. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, síntomas de un corazón no transformado. O sea que esto es parte de esa historia. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, parece como lo que dijo Ezequiel cuando abrió la reunión:
Parece Sennacherib mandando sus mensajeros a Ezequías, la misma situación. Diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, vos mataste a los profetas. Mirá, viejo, como sea, mañana vos vas a estar muerto. Eso es lo que le dijo Jezabel, le mandó decir, porque no se lo dijo en la cara, a Elías. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El mismo que terminaba de librar una batalla a puño, a mano, donde él mató, él solito mató a, algunos dicen 400, otros dicen 800 sacerdotes paganos que estaban a los gritos desesperados, invocando al dios Baal y qué sé yo, todo el lío que hacían. Y él solito los pasó a todos a cuchillo, él solito que levantó un altar y con 12 piedras, él solito que se hizo traer, ya no me acuerdo si eran 4 o 6 tinajas de 20 litros de agua y que las hizo tirar alrededor del altar, y que él solito se puso a orar y de golpe cayó fuego del cielo que dice que lamió, el capítulo anterior, lamió el agua que estaba ahí alrededor del altar y se manifestó la presencia de Dios. Después de todo eso, porque una loca le manda un mensaje diciéndole: te voy a agarrar mañana. El tipo se olvida de todo lo que había hecho y cómo Dios se había manifestado, y viendo ese peligro se fue corriendo para salvar tu vida. Cuando corres el ojo de donde tenés que estar, cuando dejas de mirar al Señor, te aislás. Y cualquier rata que empiece a hacer ruido a tu alrededor, o cualquier cucaracha que se empiece a mover, para vos es un peligro. Y como antiguamente, siempre hay alguna lección objetiva sobre esos temas, como antiguamente estaban esas imágenes, también seguramente algún video habrá habido, ya no recuerdo bien, que veías una sombra de un monstruo gigante que estaba en la otra habitación y aterrorizado, escondido. Después resultó ser que la sombra era de una lauchita que estaba en la cocina, pero que la vela que estaba en el piso hizo que pareciera un monstruo gigante. Cuando vos corres el foco de donde tenés que poner, que es los ojos puestos en el Señor, te aislás. Y al aislarte, al encerrarte, perdés tu foco, perdés tu fe, perdés tu propósito. Te desvías de todo lo que Dios tiene que hacer con vos. Versículo 4. Y él se fue por el desierto, y un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Al correr los ojos del Señor, se fue por el desierto. Solito fue y se metió. Solito fue y se metió en la soledad. Solito fue y se buscó el problema. Solito fue y se metió en la tristeza. Solito fue y se buscó los peligros. Solito fue y se tuvo que bancar el calor del día y el frío de la noche. Solito, nadie lo mandó. Solito. Por correr la mirada del Señor. No solo eso, no alcanza con eso. Dice, deseando morirse. Deseando morirse. Un cambio de foco total. ¿Quién era él delante de Dios? Escúchame. Hasta ese momento era el hombre más importante y más fuerte en lo espiritual. Era el único hombre que traía palabra de Dios. Era el único hombre que hacía milagros y que se los veía los milagros, como lo que había pasado apenas unas horas antes. El único. Sin embargo, deseó morirse. Le quitó valor a su propia vida por temor a un mensaje tonto que una mujer le dio. Y termina diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Ya no valgo para nada, parecía Job también en su momento de mayor depresión. Jezabel inició un diálogo con Elías, le mandó un mensaje, una amenaza. Elías respondió con temor, porque le prestó atención a lo que esta mujer le dijo y a la posibilidad de morir. Y acá toca nuestras propias fibras, porque cuando vos no querés morir, cuando vos no querés enfrentarte al proceso en el cual el Señor siempre te va a poner. Hablaba con este mismo pastor ayer sobre, cuestiones personales, pero le decía, ¿viste cuando vos ya tenés X años de ministerio o de edad también, y con hijos grandes y qué sé yo, y bla, 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 bla? ¿Viste que vos pensás en algún momento que ya estás hecho? O sea, sí, en algunas cosas ya estás hecho. Ya tal vez tenés una posición X,
ya tal vez alcanzaste una determinada trayectoria o no, ya tenés una familia constituida, listo, ya está. No, hablábamos de eso, no me iría al exterior a empezar de nuevo, pero ni loco que estuviera a esta edad. Si hubiera sido los 20 años, seguro. Ni 5 de drama, ningún problema, pero ahora ni loco haría una cosa así. Entonces digo, viste que vos creés que ya estás hecho. Entonces, también se te confunde la cabeza y pensás que en Dios ya estás hecho. O sea, los procesos son para los demás, para vos ya no. El que tiene que aprender es el otro, vos ya no. El que es tratado es el otro, vos ya no. El que está en prueba es el otro, vos ya no. Y si algo te pasa, es que algo grave está pasando. Y sin embargo, Filipenses dice que el Señor trabaja con nosotros hasta el último día. Y yo no sé, capaz que ni siquiera el último día, capaz que hasta el último suspiro. Capaz que el último momento ahí, dice, aquel que empezó en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El último día, el día en que o el Señor venga a buscar a su iglesia, o que te mueras y te vayas con Él. Hasta ese día está siendo tratado, está siendo procesado. Hasta ese día está siendo probado. Porque vivimos todavía en medio de un envase de humanidad que está contaminado de todo lo que vivimos hasta hoy. A ver, usted llega a Cristo, se convierte, recibe al Señor, está en la iglesia, hace la oración de fe y empieza a vivir una vida espiritual. El Espíritu de Dios empieza a vivir dentro suyo. Hay un renacimiento espiritual y empieza a ver las cosas de otra manera. Pero tu cuerpo es el mismo. Tu mente es la misma. Tu alma es la misma. Y si tenés 30 años de andar por la vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente se tienen que reprogramar. O se tienen que readaptar. Se tienen que reacostumbrar. Les voy a decir algo muy viejo que más de la mitad no va a saber de qué se trata. ¿Vio Terminator 1? Tomá. ¿La vio? Bueno. ¿Vio el momento ese? No me acuerdo el nombre del poli. No me acuerdo. Perdón, Terminator no, Robocop. No era Terminator. Pero, gracias, ¿cómo es? Bueno, tranquilo. Está todo muy agresivo hoy. ¿Cómo te acordás de una cosa así? Bueno. Robocop, no Terminator. El momento en que el policía, ya estando incorporado en el robot, se despierta, o sea, toma conciencia nuevamente, y ese momento que le agarra una crisis de nervios porque no tiene su cuerpo y solamente su cara y una parte de su cara, y la conciencia que está ahí intentando ponerse a tono con lo que le está pasando. Bueno, eso es un cristiano recién convertido. Eso es un cristiano recién convertido. Se tiene que poner a tono con todo lo nuevo que está en su interior. Entonces, los primeros días vas a seguir haciendo las mismas burradas. Y capaz semanas, meses o años. Como decía el otro día, tal vez todavía tenés alguna debilidad o alguna caída. Algo todavía tal vez te está llevando para atrás. Es un proceso al que todos somos enfrentados o todos somos probados hasta el último día para ir limpiando nuestra vida, para estar perfectos, para llegar a Él perfectos. ¿Dónde me quedé? Que este tuvo miedo a morir. Cuando tenés miedo a morir, cuando no querés ser transformado, cuando no querés ser procesado, te mantenés en tu pasado. Porque Jesús dijo, Juan 12:24, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda sola. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Si no te morís, no da fruto. Claro, no se trata de que se pegue un tiro en la cabeza, ¿no? Se trata del proceso que le acabo de decir, de ir dejando atrás las viejas cosas. Juan 3:3, en su conversación con Nicodemo, te aseguro que quien no nazca de nuevo, o sea, tú tienes que morir. El que no nazca de nuevo, el que no empiece de nuevo, el que no deje atrás su vieja vida, no puede ver el reino de Dios. Ahora, es complicada la cosa. Claro, porque
Si usted intenta alcanzar las bendiciones del cielo, los beneficios del reino de Dios, viviendo como siempre, no va a poder. Es imposible, es incompatible. El vino nuevo no entra en odres viejos, lo revienta, lo hace explotar, se pudre y todo se pierde, el vino y el odre. Entonces lo nuevo de Dios tiene que venir sobre un corazón y mente nuevo. Pero si me acaba de decir que son la misma de antes, bueno, ahí está el proceso. Porque cuando vos recibís a Cristo, la mente de Cristo entra en vos, pero se tienen que conectar las neuronas. Tenés que empezar a entender. Cuando te da ganas de matar a alguien y la mente de Cristo te dice, no. Vos decís, fuera acá ese bicharraco. Y vos avanzás y cuando vas a matar a alguien, que no. Decís, ¿qué me pasa? Que siento cosas raras, ¿por qué me agarra así como amor por este? ¿Nunca te pasó? Si yo lo quiero matar, ¿por qué de golpe lo quiero? Bueno, se tienen que reconectar las neuronas, el proceso que te lleva a la muerte. Cuando te negás a morir, impedís que se manifieste lo que Dios quiere hacer en vos. Y ya casi voy terminando. Segunda Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y te dijo, y fíjese muy bien y presta atención a esto y trate de graficar lo que está diciendo, y ahora le voy a actuar un poquito porque a usted le gusta que actúe. Versículo 3: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Dónde me puedo poner? A ver, porque allá no se ve. Fíjese que no es simplemente el clamor de un hombre arrepentido, sino que el rey Ezequías, cuando Dios en misericordia, a ver, pará, escuchá. Tranquilo, Ezequiel, tranquilo. En misericordia, Dios le avisa que se va a morir. En misericordia. Escúchame, qué mejor que Dios venga a decirte, mañana te vas a morir, ordena todo. Pero papá, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Espera, dame 2 minutos más que me falta arreglar con tal. Te pones a cuenta con Dios, te pones a cuenta con la gente, ordenas todas las cosas, te arrepentís de todo lo que hiciste mal, lo que no hiciste lo volvés a hacer, qué sé yo, todo rápido. Que te venga a avisar eso, no pasa así. Pero Ezequías era tal semejante tipo, uno de los reyes más importantes de Judá, ¿qué le fue a decir por medio del profeta? Negro, ordena tu casa, porque vas a morir. Y encima, no sé si es en esta versión o en la otra que dice, sí, acá, porque morirás y no vivirás. O sea, te vas a remorir. No hay forma de que no te mueras. Entonces él, en esta historia, en Isaías dice que él se enorgulleció en su corazón, que su corazón se ensoberbeció, porque era importante. Hizo reformas, restauró el templo, el altar, la adoración, construyó obras arquitectónicas y de ingeniería, hizo que hasta el día de hoy existe, aunque son ruinas, está seco, hasta hoy existe un acueducto en Israel que llevaba el agua del arroyo a la ciudad. Lo hizo este tipo, lo hizo Ezequías. Construyó maquinarias de guerra totalmente modernas para su época, Ezequías. Entonces él va a Dios. Adiós. A ver si lo puedo leer. No, Señor, yo hice todo bien, mira cómo me porté, siempre hice todas las cosas bien, yo soy ingeniero. No, Señor, mira que yo arreglé el templo para vos, Dios. No, mira que busqué a los sacerdotes, restauramos la Pascua, restauramos el culto. No, ¿cómo me vas a matar a mí? Y cuando vos decís de vos mismo, esto se lo escuché hoy a alguien en una grabación de alguien viejo, ¿no? Que decía, una persona que decía, cuando vos estás conversando con alguien en tu casa, y esta persona que está comiendo en tu casa se la pasa hablando de lo bueno que es, cuando se va, contá los cubiertos. Es verdad, ¿no? Porque cuando uno es buena gente no tiene que decirlo. Es buena gente y ya te das cuenta. Tenga cuidado con aquel que dice, yo que soy, tenga cuidado con eso. Entonces me encantó esa expresión, contá los cubiertos. Y este le dice a Dios, he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y hice las cosas que te agradan. Es Elías diciendo, yo soy mejor que todos,
pero vienen contra mí y quieren buscan mi vida y solo yo he quedado. Se negó a morir. Y como él se negó a morir, esta historia, por eso tantas veces hablo de la falta de entendimiento, esta historia se enseña en los libros de intercesión y de guerra espiritual. Esta historia se usa para decir que tu oración cambia la voluntad de Dios. Tu oración no cambia un cuerno la voluntad de Dios, y te lo vuelvo a decir. Sí, porque Ezequías oró, lloró, clamó, gritó y, no anoté el versículo, unos 3 o 4 versículos más adelante, dice, no vas a morir y te doy 15 años más de vida. Entonces, la oración de Ezequías resultó. Le trajo 15 años más de vida. Pero lo que no se dan cuenta es que la historia de Ezequías termina mostrando que quien fue uno de los más famosos e importantes reyes de Judá terminó sus días, primero, perdiendo el favor de Dios. Segundo, estafado por los babilonios. Tercero, teniendo un hijo, que si usted leyó la lectura de hoy, capaz que si es un poquito perspicaz, bueno, si le leyó la lectura y es un poquito perspicaz, en la lectura de hoy que está esta historia, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. De 12 años era Manasés, el hijo de Ezequías, cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años le añadió Dios a Ezequías? 15. O sea que en esos 15 es que nació Manasés. Si hubiera muerto, Ezequías no hubiera nacido. Si hubiera muerto, los babilonios no se hubieran quedado con los tesoros del templo. Si hubiera muerto, hubiera resguardado el favor de Dios con su vida y no hubiera muerto en deshonra. Pero porque no quiso morir, dio a luz, simbólicamente, obviamente que él no dio a luz, al peor rey que tuvo el país, que parece el conflicto político argentino, ¿no? Todas las reformas que Ezequías había hecho, él las derribó y volvió a las cosas de antes. Todo lo mismo así. Instauró cultos paganos y daba a sus hijos como sacrificio a los dioses falsos. Cuando vos no querés morir, te atás al pasado que estabas. Póngase de pie y vamos a participar de la cena.